¿Has tenido problemas para lograr que tu bebé duerma durante la noche o que tome sus siestas? ¿Y te has preguntado si hay algo que puedas hacer para mejorar el sueño de tu bebé? Si eres una mamá o eres un papá, seguramente has tenido o has tenido en algún momento algún desvelo con tu pequeño, lo has tratado de acompañar, lo has tratado de arrullar sin éxito y has perdido horas de sueño en casa. Entonces, en este capítulo del día de hoy, de este podcast, vamos a hablar sobre cómo es el sueño de los bebés, qué es normal esperar y platicaremos sobre algunas de nuestras experiencias como mamás y algunos tips que puedan ayudarte a mejorar el sueño de tu bebé. Bienvenidos a nuestro podcast, Criando Ando, una producción de CIA y Servicios Integrales de Atención a la Infancia. Ser padre o madre es una de las experiencias más emocionantes y desafiantes que podemos vivir. Sin embargo, cada día enfrentamos nuevos retos y situaciones que nos ponen a prueba y nos hacen crecer como personas y como cuidadores. En este espacio hablaremos de todo lo relacionado con la crianza sensible, tocando desde temas de nutrición, desarrollo infantil, juego, estimulación, desarrollo socioemocional, entre otros muchos temas. Compartiremos consejos prácticos, experiencias personales y reflexiones sobre lo que significa ser madre, ser padre, ser cuidador o docente en la sociedad actual. En nuestro podcast, la doctora en psicología Bárbara Guerrero, la maestra en ciencias y licenciada en nutrición Dayana Pineda y el maestro en ciencias Jerónimo Medrano y algún invitado especial, platicaremos desde la experiencia y las recomendaciones basadas en evidencias científicas todo lo relacionado con crianza. Queremos que este podcast sea un lugar de encuentro para todos aquellos que se preocupan por la educación y el bienestar de niñas y niños. Madres, padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, agentes educativos y todas las personas que desean aprender y crecer juntos en este maravilloso camino de la parentalidad y la crianza. Así que siéntete libre de unirte a nosotros, participar en la conversación y hacer tus preguntas. Comencemos. Amigos de CI, buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes a través de este medio. Los saludamos la doctora Bárbara Guerrero, el maestro Jerónimo Medrano y su servidora Dayana Pineda. Y en este espacio vamos a platicar, como lo comentaba Bárbara, sobre el sueño de los pequeños. Así que, pues comencemos. Pues sí, vamos, creo que es importante que primero empecemos a platicar acerca de cómo es el sueño normal en niños menores de un año, en niños muy pequeñitos. Y entonces, pues hay que empezar por contar que el sueño en un niño pequeño, en un bebé, es un proceso que es esencial para la salud, para el crecimiento, para el aprendizaje, tanto como es importante comer, pues también es importante para ese bebé dormir para poder lograr todas esas cosas. Entonces, el sueño está regulado en general en todos nosotros. El sueño está regulado por dos sistemas que son al mismo tiempo que se dan como en paralelo y que se sobreponen uno con otro y que uno tiene que ver con la homeostasis de nuestro cuerpo, que es básicamente un proceso en donde pues nuestro cuerpo está tratando de como de ahí de mantener un equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre y hemos pasado mucho tiempo sin comer, ahí se activan procesos homeostáticos que nos dicen, hey, tu cuerpo ya no tiene suficientes nutrientes y necesitas consumir más, ¿no? Entonces, ese también es un proceso homeostático y el sueño es lo mismo. Cuando llevamos mucho tiempo despiertos, pues hay un proceso ahí de homeostasis en nuestro cuerpo que empieza por decir, hacer una presión de sueño, a decir, no, no, ya estás muy cansado y tu cuerpo necesita descansar, es hora de dormir. Y ese es uno de los sistemas que regula nuestro sueño. Y el otro sistema que lo regula es lo que llamamos un ritmo circadiano. Y este ritmo circadiano básicamente tiene ese nombre porque es un proceso fisiológico que se da aproximadamente a lo largo de un día. Y este es un proceso que es un ciclo que está como regulado por procesos fisiológicos como pueden ser pues las hormonas y en particular para el ciclo circadiano del sueño por una hormona que se llama melatonina. Entonces, mientras va pasando el día, cuando empiezan a
obscurecer en el día y nosotros vemos que está empezando a obscurecer, pues empezamos a producir más melatonina y eso le indica a nuestro cerebro que ya se está acercando la hora de dormir. Y este ciclo circadiano, lo padre, algo que tiene a nuestro favor es que está muy, muy regulado por factores externos como pueden ser precisamente la oscuridad, como puede ser la temperatura corporal y como pueden ser las rutinas. Entonces, si tú como adulto, por ejemplo, ya estás acostumbrado a poner una alarma para despertarte, a veces sin que la alarma suene, tú ya te acostumbraste a despertarte a esa hora, porque justo esa rutina está regulando como ese ciclo de dormirte y despertar. Entonces, esos son los dos procesos que regulan el sueño y también lo regulan en los bebés, pero ¿qué es lo que pasa? Que primero, los bebés cuando nacen está su sueño regulado principalmente por el proceso homeostático y no tanto por el que tiene que ver con el ciclo circadiano. Entonces, los bebés cuando nacen producen muy, muy poquita melatonina, tan poquita que de hecho durante las primeras semanas de vida, si nosotros intentáramos medirla, ni siquiera vamos a poder medirla. Eso ocurre ya después, unas semanas después, que se empieza como a producir a un nivel en donde podemos empezar a medirla. Y entonces eso quiere decir que el sueño de los bebés está durante los primeros meses principalmente regulado por la presión de sueño. Cuando un bebé ya lleva varias horas despierto, empieza a acumularse esa presión de sueño, que es el proceso homeostático, o sea, su cuerpo empieza a decirle, ya llevas muchas horas despierto, ya es hora de empezar a dormir. Y ahí es cuando los bebés empiezan a verse cansados. Ya después, pasados varios meses, empieza a producirse más melatonina y ahora sí, entonces el sueño de los bebés empieza a estar regulado por ambos procesos, como en los de los adultos, pero esto empieza a ocurrir solamente hasta el cuarto mes de vida, que es cuando un bebé pues ya va a tener su primera crisis de sueño, de hecho, o sea, lo que conocemos como, lo que algunas veces se conoce como regresión de sueño, pero en realidad es una progresión y que las mamás, los papás podemos detectar, pues porque básicamente durante ese cuarto mes hay veces en que ese niño durante unos días duerme muy mal durante las noches. Y eso es porque está habiendo como ese switch hacia la melatonina que está como empezando a regular ese proceso de sueño en las noches. Entonces, solamente hasta ahí un bebé empieza a tener como estos dos sistemas en paralelo. Antes de eso solamente se regula por presión de sueño. Y ahí es cuando los bebés entonces ya regulan su proceso de sueño por ambos sistemas, tanto por el sistema de pues este sistema homeostático como por el sistema circadiano. Entonces, pues es a partir de ese momento en donde se empieza a parecer el sueño de los bebés un poquito más al de los adultos y ahí donde empieza como a consolidarse también el sueño. Hay, como pueden ver, pues hay como muchas diferencias y realmente los bebés lo que están haciendo es que van a pasar de dormir pues prácticamente todo el día, de 16 a 18 horas, pues a requerir entre 10 a 12 horas del sueño, pero ya cuando tienen 5 o 6 años. Y durante todo ese tiempo, pues se va a ir como reduciendo poco a poco la cantidad de sueño, de horas de sueño que los niños necesitan. Y durante todo este periodo, pues las interrupciones de sueño son muy, muy comunes. Entonces, Jero, cuéntanos. Sí, gracias, Bárbara. Oye, decías que los niños más pequeños van a requerir dormir 16, 18 horas. ¿Son continuas con estas interrupciones de sueño? ¿Cómo son estas 18 horas de sueño? Porque puede ser que a lo mejor a mí me preocupa, pues con reloj en mano, contar que sí, mi hija cumpla con esas 18 horas. Sí, o también el hecho de que tu bebé, o sea, muchas mamás, por ejemplo, se pueden preocupar porque su bebé duerma, o sea, aparentemente duerme mucho a lo largo del día, ¿no? Y te preocupa que no esté como suficientemente activo. Yo lo que les diría a las mamás y a los papás es que estos son ciclos cortitos de sueño.
O sea, los bebés duermen unas cuantas horas, despiertan de nuevo, duermen unas cuantas horas, despiertan de nuevo y eso se da en ciclos a lo largo del día y de la noche, ¿no? Entonces, en realidad no es que tu bebé esté durmiendo demasiado, está durmiendo lo que necesita y siempre y cuando tú veas que tu bebé está ganando peso y está creciendo, o sea, cuando tú vas a tus visitas de control con tu pediatra, tu bebé está ganando peso y talla, pues entonces está comiendo lo suficiente y no es algo que debería preocuparte si lo tienes que despertar para comer o si no tiene como suficiente actividad, está durmiendo lo que él necesita. Y además la otra cosa pues es eso también, o sea, son rangos, ¿no? Es decir, esas 16 a 18 horas son rangos estimados. Algunos bebés duermen, de hecho, un poquito menos. Esto, digamos, es como el promedio, pero hay bebés que duermen un poquito menos que eso y hay bebés que pueden dormir un poquito más que eso. Entonces, el parámetro ahí para que dejemos tranquilos a mamá y a papá es, está ganando peso, está ganando talla, está creciendo bien, o sea, se está despertando para comer cuando lo necesita y durmiendo lo que necesita, ¿no? Entonces, pues sí, así funciona un poco el sueño de los bebés. Muchas gracias, Bárbara. Fíjate que yo creo que esto que acabas de platicar es muy importante, sobre todo cuando eres mamá primeriza, porque un error muy común es querer abordar el tema del sueño como de manera igual que como somos adultos, ¿no? Entonces, cuando no tienes esta explicación que nos acabas de dar, pues tú quieres que el niño duerme en las noches, ¿no? Y de paso de corridito, y en las tardes, digo, en las mañanas o durante el día esté activo. Entonces, creo que este tipo de información nos sirve para entender que en términos de sueño los bebés se comportan de manera bien distinta a nosotros y por lo tanto requieren que nosotros estemos como muy sensibles a estas necesidades de sueño. Eso por un lado. Y otra cosa que también me encantó escuchar de ti, que eres la experta, es entender cómo la vida del niño no es una vida en donde los aspectos están separados, ¿no? O sea, no es vamos a hablar de sueño y luego vamos a hablar de alimentación y luego vamos a hablar de que te cargo y luego vamos a hablar de etcétera. Realmente son muchos los elementos que se entrelazan y que tenemos que estarlos llevando a la par, ¿no? Porque así es la vida del niño. Entonces, yo nada más quería hacer como esta acotación respecto a que los niños duermen de manera distinta a nosotros los adultos. Sí, de hecho es bien distinta, ¿no? O sea, sobre todo en estos primeros 4 meses es bien, bien distinta a la de los adultos por lo que hemos platicado, porque principalmente está regulado por este proceso homeostático, pero también o sea, por el hecho incluso de cómo es ese sueño en sí, lo que llamamos la arquitectura del sueño, ¿no? En los adultos, nosotros pasamos de un sueño ligero por distintas fases hasta llegar a un sueño profundo que es el sueño REM. ¿Y qué creen que ocurre con los niños hasta antes de los 4 meses? Pues que no está definido así, ¿no? O sea, ellos pasan de un sueño muy ligero muy rápidamente hacia un sueño más profundo. Entonces, no están como tan definidas estas etapas y de igual manera eso se va dando de manera progresiva, ¿no? Esos cambios que nosotros queremos ver en los bebés, porque por supuesto lo que queremos los papás es dormir un poquito más, ¿no? Y estamos desesperados como por intentar, o sea, porque ya ese niño duerma, pero pues la verdad es que no, esto es un proceso madurativo que no podemos adelantar, ¿no? Que tiene que ir como a su paso, a su ritmo, y que va a empezar a mejorar un poco alrededor de los 4 meses y ya más hacia adelante, hacia los 6 meses, por ejemplo, sí vamos a ver un incremento suficiente de la melatonina como para que ya los niños realmente empiecen, por ejemplo, a dormir la noche entera. Entonces, hacia los 6 meses, 6, 7 meses, tú podrías esperar, por ejemplo, que tu bebé durmiera, o sea, se despertara nada más de 0 a 2 veces en la noche. Eso es como lo más normal, ¿no? Entre 0 y 2 veces, o sea, 0, 1 o 2 veces hasta los 6, 7 meses, ¿no? Entonces, realmente, pues hasta antes de eso, como bien dices, Day, lo más importante es responder a las claves que tu bebé te está dando. Oye, Barb, ¿y podrás decirle a mi mamá, pues, del cual soy su bebé,
que está bien que yo duerma unas 15, 16 horas al día o no. Ya eso mejor lo brincamos. Porque digo, yo sí soy del club dormir, ahorita que estás hablando del sueño, yo soy del club 100% dormir Así, antes que comer. Jero. Puedo sobrevivir, puedo tener un mal día y aguantarme las ganas de comer, pero no las de dormir. Y ustedes lo Además, saben. Jero es de los que, sí, Soy de Jero es los de de los sueño que duerme profundo. en donde sea. Sí, y en donde sea, literalmente lo hemos podido dejar dormido en el autobús y se despierta ya a medio camino de regreso. Sí, bueno, ya los adultos es otro tema. Los adultos, mejor váyase a revisar si tiene demasiada somnolencia durante el día, pero en los bebés es totalmente normal este tipo de formas de dormir. Y ahí lo que también yo quisiera justamente platicar un poco es acerca como de estos errores que cometemos, ¿no? Porque precisamente como nuestro intento de forzar que este proceso de maduración se dé más rápido, a veces los papás podemos como cometer algunos errores que son muy típicos, ¿no? Y no ayudar a nuestro bebé pues a regular ese sueño de una manera más adecuada y a obtener como el descanso que realmente necesita para crecer, aprender. Entonces, vean que, por ejemplo, algunos de esos errores muy típicos que se cometen tienen que ver con el ambiente de sueño, ¿no? Cómo estructuramos un ambiente de sueño para dormir a nuestro bebé. Y es muy típico, por ejemplo, en la cultura mexicana que te digan, pues es que ese bebé tiene que dormir en donde sea, ¿no? O sea, él tiene que acostumbrarse a dormir así le esté sonando la licuadora aquí al lado, ese bebé tiene que dormir. O pues no vas a dejar de hacer tus cosas como mamá para procurar no despertar a ese bebé, ¿no? Y entonces queremos acostumbrar a los bebés a dormir en ambientes que son muy ruidosos o con mucha luz. Y pues aquí es como un error porque justamente, sobre todo a partir de esos 6 meses de edad, fíjense que precisamente esa luz, o sea, esa luz y ese silencio son cosas que nos van a ayudar a regular el sueño del bebé y hacer que duerma mejor. Entonces, si nosotros queremos también como papás descansar, e incluso si tú, como yo, por ejemplo, que pues aprovechas las siestas del día de tu bebé para ponerte a hacer otras cosas, o sea, llega un punto en que todos los papás, yo creo que tenemos que hacer eso, pues entonces, si tú quieres garantizar que esa siesta sea adecuada, que sea buena, que sea un poco más larga, si tú quieres garantizar que durante la noche tu familia va a dormir mejor, pues una de las cosas que tienes que hacer es precisamente adecuar ese tipo de ambientes, ¿no? Para que sean menos ruidosos y que tengan como menos luz. Otro error también como súper común, que también es bien típico en nuestra cultura, es creer que si tú empiezas a darle probaditas de comida a tu bebé antes de los 6 meses, que es cuando empezamos la alimentación complementaria, ese bebé va a dormir mejor. De hecho, a mí, o sea, les puedo decir que a mí me lo decían, ¿no? O sea, a mí me decían, no, es que incluso vas a ver, ahorita que empieces con la alimentación complementaria, va a dormir súper bien esa bebé, o sea, ya, ¿no? Va a dormir así toda la noche. Claro que no, o sea, resulta que en todo caso lo que pasa es que pues se ocurren como un tiempo similar, ¿no? O sea, un bebé ya podría empezar, por ejemplo, a dormir toda la noche cerca de los 6 meses, de los 6 meses en adelante, que es justamente cuando estamos empezando la alimentación complementaria. Entonces, más bien lo que está ocurriendo ahí es que son fenómenos, o sea, son cosas que ocurren como al mismo tiempo, más o menos, pero que no necesariamente están relacionados unas con otras. De hecho, o sea, un bebé va a dejar de tener despertares nocturnos por hambre simplemente porque ha crecido y ha madurado lo suficiente que, número uno, tiene un tamaño del estómago que le permite, pues, tomar el suficiente alimento durante el día y por lo tanto cubrir sus necesidades de calorías y ya no estarse despertando durante la noche. Ha pasado como suficiente tiempo con la lactancia o la fórmula y ya su sistema digestivo es más eficiente. Y entonces, pues eso hace que ya no necesite comer tanto durante la noche, ¿no? Es porque ese bebé creció. Y otra vez son fenómenos que pues ocurren en tiempos similares y a veces creemos eso, pero tengan en consideración que, por ejemplo, empezar a introducir probaditas antes de tiempo, pues tiene muchísimas cosas en contra de ese bebé y no beneficios, ¿no?
Gracias, Bar. Oye, fíjate que una pregunta que me han hecho recientemente una amiga de mi mamá, cuya hija, o sea, su nieta, está por nacer, y me preguntaban, em, y creo que es una pregunta muy común todavía, ¿cuál es la forma correcta de acostar a los niños? Ahorita ya nos hablaste de la importancia de espacios oscuros o con una luz reducida, sin ruido. Esta idea, por ahí creo que alguna vez llegamos a ver un video en TikTok que dice, ¿cómo aprendimos a dormir los niños mexicanos, no? Y está un cumbión bien loco, y el niño dormido en un par de sillas. Así es. Entonces, ya nos hablaste de las condiciones ambientales. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de si boca abajo, boca arriba, de lado, porque es algo que todavía hay muchas dudas, es algo que frecuentemente nos encontramos y a lo mejor podrás darnos un poquito de luz ahí. Sí, totalmente. A ver, las recomendaciones para sueño seguro son siempre las mismas. Bebé boca arriba, bebé acostado en un espacio firme, ajá, en un espacio firme y relativamente duro, que le permita, o sea, lo que queremos es que el bebé pues pueda tener cierta liberación de sus vías respiratorias, ¿no? O sea, un bebé que, por ejemplo, tiene así, duerme con el mentón pegado a su pecho, tiene más riesgo de ahogarse, aunque esté dormido boca arriba. Entonces, por eso queremos garantizar que haya superficies planas, relativamente planas y duras. Entonces, esas son las dos primeras condiciones. Luego, ¿qué otras condiciones para el sueño seguro? Pues bebé sin cobijas, almohadas, peluches o de estas cosas que tienden a ponerles a las cunas, que es como para evitar que el bebé se vaya a pegar o pasar una manita por entre los barrotes o un piecito por entre los barrotes, porque todo eso tiene como un riesgo de asfixia. Y si puedes dar lactancia materna y no tener fumadores cerca, todo eso va a garantizar que tu bebé duerma de una manera segura. Y además, adicional a estas cosas, ese es como el sueño seguro, ¿no? Ese es un sueño que nos va a garantizar que no haya una desgracia como una muerte de cuna, donde el bebé deja de respirar súbitamente mientras está dormido. Pero además, ese es el sueño seguro. Y si tú además quieres un sueño de calidad, en donde tengas como estas siestas que hablábamos, ¿no? Más largas, más agradables, mejores noches de sueño, además de estas condiciones de sueño seguro, tú tienes que tener estas condiciones de suficiente oscuridad y silencio en el espacio en donde vas a dormir, y además de dormir con un bebé que esté adecuado en términos de cómo va vestido. ¿Qué es lo que pasa también? Que hablábamos que sobre todo pues mientras más va madurando este proceso de sueño en los bebés, este proceso de la temperatura corporal también hace que los bebés despierten antes de tiempo. De hecho, pues a medida que se va modulando este ciclo circadiano y este proceso homeostático, pues resulta que hacia las mañanas nuestra temperatura corporal tiende a subir y eso se asocia también con el despertar. Entonces, si tú quieres que también tu bebé duerma un poco mejor, tienes que asegurar que la habitación también esté fresca y que no esté sobreabrigado. También ese es otro error súper común en México, que nos encanta, o sea, pero tapamos a los bebés como si estuviéramos en Noruega, se los juro, así. O sea, a mí me da mucha risa que a veces yo he salido y he visto a mamás afuera con playera corta y short. Ah, pero el bebé sí va envuelto en un cobijón, ¿no? Entonces, eso nos encanta hacerlo, y a la hora del sueño, pues si tú tienes a ese bebé un poco más fresco, con una temperatura ideal que va entre los 18, 20 grados más o menos, tú vas a tener un bebé que también se despierte a la hora que debe ser, o sea, que realmente ya descansó suficiente y no porque está con ese ciclo de temperatura, ¿no? Entonces, ese es el otro tip, o sea, dejar que los bebés no estén tan sobreabrigados, porque también si los sobreabrigas y el bebé, por ejemplo, empieza a sudar, o sea, tú tocas a tu bebé de la cabeza o del cuello y se siente sudado, eso es un bebé sobreabrigado.
¿no? Entonces, no solo tiene como un mayor riesgo de muerte de cuna, sino que también se te va a despertar antes. Y pues ahí esos son como tips muy sencillos de cosas que puedes fácilmente modificar en la casa y que pueden hacer que tu bebé duerma mejor. Yo sé que hay veces en que decimos, por ejemplo, lo del silencio, ¿no? Lo de la luz, mientras el pequeño está durmiendo durante las siestas diurnas, a veces puede ser complicado de lograr. Ahí les paso el tip de que, por ejemplo, hay persianas portátiles, literal, yo me compré ya un par, que son con chuponcitos, las pegas a la ventana y te crean más obscuridad que solo las de tus cortinas. Y pues ahí sí, nada más trata de no prenderle la licuadora en ese momento y aunque va a ser como un poco de ruido, algo que sí puedes hacer también es poner ruido blanco para contrarrestar ese ruido ambiental que tienes. En tu celular agarras, buscas una hora de ruido blanco para dormir bebés y ahí lo pones, nada más verificando que no esté ni muy alto ni en el oído aquí del bebé, ¿no? Y esas son tips súper sencillos y relativamente económicos de que puedas tú, por ejemplo, garantizar un buen ambiente durante el día. ¿Ok? Entonces ahí se los dejamos al costo porque pues nos ayudan a mejorar muchísimo como esta parte del sueño, ¿no? Oye, Bárbara, ¿sabes qué? Toda esta plática, toda esta información que nos brindas me lleva a la reflexión de que muchas veces el mejor acompañamiento que podemos hacer para los bebés es dejar de intervenir, ¿no? O sea, todas estas cosas que de repente se nos ocurren con el objetivo de desnaturalizar lo que significa el desarrollo en todos los sentidos durante estos primeros meses y también me deja muy reflexiva en cuanto a la falta de información que tenemos como papás, ¿no? Sobre todo, insisto, cuando somos primerizos, de lo que sí debemos de hacer, ¿no? O de lo que debemos de tratar de hacer y de las cosas que deberíamos de preguntarnos si realmente sirven, ¿no? Esto que mencionas como de las grandes recomendaciones, pues que te hacen con la mejor intención, porque hay que decirlo, no es que quieran que tu bebé duerma mal, ¿no? Las personas lo hacen con buena intención, pero que la verdad es que ya cuando las pones a la luz del conocimiento científico, de la evidencia científica, pues simple y sencillamente ya no tienen cabida, ¿no? Es difícil, me parece, porque como sabemos en el tema de la crianza, pues no es nada más lo que dice la ciencia, ¿no? Es lo que aprendemos de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestra comunidad, de lo que sabemos como cultura, pero de verdad que sí, yo me pongo a pensar que muchas veces como adultos intervenimos de más y además intervenimos mal, ¿no? Que es lo más, Sí, suele lo que más de ocurrir. repente me da risa y me genera como un poco de esta risa de, híjole, las regamos y las regamos mala onda. Es que fíjate que, o sea, sí y no, ¿no? O sea, como este tema del sueño está como ahí en un entremedio de debemos intervenir o no, y hay una respuesta ahí como grisácea, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, pues los bebés no saben, o sea, precisamente por estos procesos que son como madurativos, que son, pues de que requieren tiempo. Eso quiere decir que los bebés pues no son buenos durmiendo, ¿no? Por sí mismos, sobre todo al inicio, y que sí requieren como de nuestra intervención y de nuestra ayuda para poder tener un mejor sueño, ¿no? Pero justo como dices, el problema es que a veces no sabemos hasta cuándo, dónde, cómo intervenir, con qué, ¿no? O sea, cuesta trabajo como discernir cómo, cuándo, dónde intervenir, o sea, las grandes preguntas de cómo le hacemos justamente para ayudar a que mi hijo duerma bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que justamente muchas veces terminamos creando malos hábitos o rutinas insostenibles de sueño, ¿no? O sea, intentamos como ayudar a ese bebé a dormir porque sí nos preocupa que no duerma y estamos como también desesperados como papás, así de, ay Dios, duerme, ¿no? Porque además yo también necesito dormir y todo el mundo en la familia necesita dormir. Y entonces empiezas de repente, pues eso, o a crear malos hábitos o rutinas insostenibles. Entonces, yo literalmente he visto, estoy en varios grupos de mamás ahí participando
y en uno de ellos justamente una mamá de una niña como de aproximadamente un año y pico, decía, no, es que se me despierta en la noche varias veces y pues yo en esto de tratar de responder sensible, ¿no? O sea, de responder rápido a mi niña, de responder a sus necesidades, pues como se despierta, pues me pongo a jugar con ella y le canto y bailamos y así de, y pues no, o sea, eso es cansadísimo para ti como mamá. La niña tampoco está durmiendo bien, o sea, tú estás creando un muy mal hábito, o sea, no estás interviniendo como, sí necesita probablemente la niña tu intervención para aprender a conectar varios ciclos de sueño, ¿no? Pero no es esa intervención, o sea, no es ponerte a jugar en ese momento, ¿no? Porque lo único que vas a hacer es despertarla aún más y que sea aún peor, que sea aún más difícil recuperar ese ciclo de sueño, ¿no? Otra que pasa frecuentemente, pues es que solo duerme en brazos, solo duerme con el chupón, solo duerme con la teta, ¿no? Yo he escuchado hasta de solo duerme si me agarra el pelito, así, solo duerme si le doy la mano, ¿no? O sea, como todas esas cosas son en realidad malos hábitos que hemos creado durante el sueño a la hora de que intervenimos para tratar de ayudar a los bebés a dormir y que pues luego se nos revierte, ¿no? O sea, no, es un tiro que nos sale por la culata, pues porque luego después de 5 meses de estar haciendo eso, pues ya no puedes más tú y el niño tampoco está durmiendo bien, ¿no? Entonces, sí hay que aprender cómo a intervenir, cuándo y cómo intervenir. Y, o sea, hay como estos múltiples errores, ¿no? Que a veces cometemos por falta de mala información y por no hacer como algunos ajustes sencillos que tienen que ver con crear horarios, crear una rutina así bien sólida de sueño y en cambio empezar a usar estas muletas, ¿no? Que sí nos pueden ayudar a dormir a los bebés en ese momento, pero que luego a la hora de que tú quieras quitárselas para hacer algo, una rutina más sostenible de sueño, pues te van a costar muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo acompañamos a los bebés? O sea, sí tiene que ser con un poco de conocimiento y con algunas claves importantes. Gracias, Bar. Oye, me parece súper interesantísimo dos cosas. Uno, lo que hablabas de los primeros 6 meses, ¿no? Y cómo lo podemos ir ligando con temas de alimentación, esta libre demanda del sueño, de los ciclos de sueño que va teniendo el bebé. Y cómo a los 6 meses podemos irnos preparando para una rutina, también el ingreso, la alimentación complementaria, esto que también en un momento Dai señalaba, ¿no? Verlo de una manera integral. A ver, cuéntenos un poquito, aquí va la pregunta para las dos. ¿Cuáles están siendo sus rutinas? ¿Cuáles eran las rutinas para ir a dormir? ¿Cuál podría ser una buena rutina para ir a dormir? Contar un cuento, preparar una canción, lavarse las manos. ¿Cuál podría ser una buena rutina para empezar a preparar al niño? ¿Qué rutinas tuvieron en su momento de sueño? ¿Qué rutinas todavía consideran? Me acuerdo que alguna vez Dai nos platicaba que uno de sus hijos empezaba a tallarse sus ojitos, empezaba a rascar la orejita y era señal de va a caer. Esta es la señal de que va a caer. Entonces, ¿qué elementos de esta rutina que nos van a ayudar a inducir el sueño? Pues ustedes detectan que ya tienen, podemos recomendar. Sí, bueno, en mi caso, Jero, la verdad es que mi hijo mayor, pues tuvo el peso de ser el primero, ¿no? Y entonces hubo muchas cosas que creo que no hicimos del todo bien, pero bueno, en cuanto a rutina, lo que hacíamos era el cambio de ropa, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, una pijama, un mameluco más ligerito, ¿no? Que ya era como el primer síntoma después de un baño, por ejemplo, y siempre era darles leche, mi leche, ¿no? Lactancia materna para dormir, ¿no? Sí, una de las cosas que sí te puedo decir que creo que fue un muy buen acierto, fue siempre oscurecer, nunca dormirnos con dispositivos, o sea, nunca era que voy a prender la tele o vamos a escuchar música, ¿no? Realmente nunca hicimos ese tipo de cosas y es algo que ahora nos ayuda. Y ya un poco más grandes, a lo mejor como a los 8 meses, nosotros empezamos a incorporar la lectura como un elemento de la rutina, no que hasta esa edad incluyéramos la lectura, sino como un elemento de la rutina de la noche. Entonces, bueno, ahora pues que ya están más grandes, es que saben que este tema de cómo duermo es algo que
deberíamos de tener presentes durante toda la vida, ¿no? Ahorita mis hijos ya no son bebés, ya están en edad escolar y me parece tan importante, ¿no? Que tengan una rutina y que duerman de manera adecuada y suficiente, porque de verdad yo lo veo con varios niños de mi entorno. Totalmente desordenado, se levantan temprano, se duermen muy tarde, se duermen, así apagan el celular y entonces se duermen y ustedes saben que todo eso pues tiene repercusiones en la calidad, ¿no? En la calidad del sueño, que creo que eso como adulto no nos damos cuenta de todos los procesos que suceden en el cerebro y pues en los huesos, en cuanto a crecimiento físico durante la hora del sueño. Entonces, esa es como mi experiencia en cuanto a rutina de sueño. Mira, Jero, yo te cuento que justo soy o sea, soy una mamá de una nena de 7 meses y estamos precisamente en lo más duro y maduro de esta hecatombe, ¿no? Que es la crianza y que es el sueño. Este, o sea, yo te puedo decir hasta este momento que, y algo que sí me gustaría dejarle ahí como conocimiento, como al costo a los papás, es que hemos tenido que hacer ajustes, porque sí los hemos tenido que hacer. Hemos tenido que aprender justo las rutinas que a nosotros como familia sí nos funcionan y cuáles no. Y hemos tenido que ir como adaptando y probando distintas cosas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que a todos los papás inevitablemente les va a pasar. O sea, aun cuando cuentes como con este conocimiento, ¿no? Porque esto cruza también como por conocer a tu propio bebé, ¿no? O sea, empezar a conocer a tu propio bebé, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus ventanas de sueño, que son justo estos momentos en donde ya ha pasado mucho tiempo, de suficiente tiempo despierto, que él ya te está empezando a mostrar señales de cansancio, ¿no? Entonces, hay que ser observadores, hay que sí contar con conocimiento, o sea, con el conocimiento como de estos aspectos en general, pero también creo que con el conocimiento de tu propio hijo, ¿no? ¿Qué nos pasó a nosotros? Que durante los primeros meses era relativamente fácil dormir durante las siestas diurnas a mi nena y, o sea, con ponerla en una mecedorcita eléctrica, se quedaba dormida varias horas. Y pues ahí era como bastante fácil. Y algo que al igual que Day creo que nos ha ayudado mucho es que en general siempre ha dormido bastante bien durante la noche, o sea, han ido disminuyendo sus despertares de manera natural, han ido disminuyendo sus despertares nocturnos justamente porque está creciendo y por lo que ya habíamos platicado, que tiene que ver con pues poder tener suficientes calorías que ya no le da tanta hambre en la noche. Y pues siempre hemos, o sea, casi desde que nació prácticamente, pues hemos tenido el hábito de siempre acostarla en su cunita de colecho al lado de nosotros, o sea, yo puedo extender una mano y tocarla, pero está en su propio espacio. Y eso lo hemos hecho prácticamente desde que nació. Y entonces ella está habituada a dormir ahí sin ningún problema, ¿no? O sea, duerme en su propio espacio, cosa que creo que a muchísimos papás de repente les cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo creo que justamente y precisamente por mantener ese hábito es que ahorita hasta la fecha puede hacerla bien. Después, ¿qué nos pasó? Cruzamos por un periodo en donde las siestas diurnas eran prácticamente imposibles, a menos que, que papá la arrullara, ¿no? Ahí en los brazos de papá, sí se quedaba dormida ella. Y ahí yo empecé como a batallar justa y precisamente contra quitar ese mal hábito, ¿no? O sea, decir, no, no, o sea, esto no puede ser así como, o sea, no puede ser que solo duermas y está cargada en los brazos de su papá, ¿no? Entonces, pues ahí, o sea, batallé, porque sí batallé, precisamente incluso, o sea, con mi pareja, pues así de, no, no, espérate, no, o sea, no podemos seguir implementando eso porque es un mal hábito, ¿no? O sea, es justamente insostenible, ¿no? Lo que les decía de las rutinas para dormir insostenibles. ¿Qué pasaba cuando papá no estaba? Pues que yo me las veía chinas para dormirla durante el día, ¿no?
y muchas veces no lo lograba. Entonces yo veía que ella estaba cansada e incluso hasta mi pediatra sí me llegó a decir así de, no, es que como está durmiendo también en la noche, a lo mejor ya no necesita las siestas diurnas, ¿no? Pero decía, pero es que yo la veo cansada. ¿Y cómo sé que la veía cansada? Porque me estaba mostrando los signos tempranos y tardíos, o sea, intermedios y tardíos de que estaba cansada, ¿no? O sea, primero, ¿cuáles son los síntomas tempranos? Tu bebé se queda quietecito, o sea, se empieza como a perder más, a quedar quieto, a estar más inactivo, se le ponían las cejas súper rojas y luego, por supuesto, empezaba a bostezar y a tallarse los ojos, que ya son síntomas tardíos de sueño, y luego se ponía insoportable, ¿no? Entonces, este, pues eso obviamente me estaba diciendo que ya sí que necesitaba siestas diurnas todavía, pero que nosotros no estábamos sabiendo cómo dormirla, ¿no? O sea, cómo tener precisamente una buena rutina de sueño diurno en donde pudiéramos dormirla. Entonces, eso me costó justo varias semanas como de estar observándola, de estar aprendiendo, de estar probando cosas e incluso de tratar con el entrenamiento de sueño, que es un tema bastante controvertido, pero que yo creo que tenemos que dejar para otra sesión, porque si empezamos a hablar acerca de entrenamiento de sueño en los bebés, nos vamos a otro podcast, ¿no? A lo mejor será tema de otro podcast más adelante, pero entonces justamente sí me costó ese estar como observando, ese estar ajustando cosas para lograr que, sobre todo porque ya había cumplido los 6 meses, o sea, ella durmió muy mal, precisamente como entre el cuarto mes, o sea, en el día durmió muy mal, justamente entre el cuarto y el sexto mes, ¿no? O sea, muy mal durante las siestas diurnas. Con muchos trabajos conseguíamos dormirla, ¿no? Entonces, eso fue así como estar como ajustando, estar buscando maneras de hacer que tener como una buena rutina de sueño. Y ahorita ya por fin, que ya tiene 7 meses, número 1, ya tenemos horarios de siestas diurnas bastante bien establecidos. Ella se duerme entre 10 y 10 y media máximo. Yo tengo que asegurar que tenga su primera siesta diurna para que esté bastante bien el resto del día. Y luego en la tarde, como a las 2:30, ese es el segundo horario de su siesta. Si yo la duermo, intento dormirla antes o intento dormirla después, no me va a funcionar bien. ¿Ok? Entonces, punto número 1, yo ya sé sus ventanas de sueño, ya las conozco bastante bien, o sea, esos periodos en donde, que en un bebé de su edad son de aproximadamente 2, 3 horas justamente, en donde yo ya sé que tengo que estar bien pendiente de esas señales de sueño que me está mostrando. Y hemos mantenido una buena rutina de sueño en la noche que implica acostarla en su cunita al lado de nosotros para que siga durmiendo. Y al igual que Day, yo creo que ha sido esencial el tener esa buena rutina de sueño, que afortunadamente esa siempre sí la hemos mantenido y se nota, insisto, se nota mantener esas rutinas de sueño y yo lo podía notar perfectamente en esa diferencia que había en las siestas diurnas y en cómo dormía en la noche. En la noche siempre hacemos exactamente lo mismo. A las 8:30 subimos a la nena a su cuarto, a donde ya vamos a dormir todos. Le cambiamos la ropa, así igual como hace Day, o sea, cambiamos pañal, cambiamos ropa, le ponemos un pijama ajustado al clima, o sea, más gruesecito durante el invierno y ahora que ya hace calor, más delgado. Y damos una última tetada, o sea, ya con la luz apagada y acostamos prácticamente directo, termina su tetada, la acuesto y ya está dormida, ¿ok? Y cantamos una canción que ha sido siempre la misma. Mientras estamos cambiando ahí la ropa, le canto una canción y esa es nuestra rutina de la noche y ha sido la rutina durante, ¿qué les gusta? Creo que 4 o 5 meses ya, prácticamente desde el inicio, ¿no? Esa ha sido clave para que justamente ella tenga como una buena rutina de sueño y ahorita que ya está en un sueño más maduro, efectivamente consolide bloques de sueño grandes durante la noche. Entonces, literalmente ahorita ella duerme en bloques casi de 4 horas. Se despierta dos veces a lo largo de la noche y ya luego despierta en la mañana, eso sí, relativamente temprano, siempre entre las 7 y 7:30 ya está despierta, ¿ok?
Y algo que quiero como también terminar, yo creo que para ya para terminar esta plática con los papás, es que sepan que esa rutina de sueño no tiene que ser tan complicada, ¿no? O sea, muchas veces si tú tienes la energía, la capacidad, o sea, la energía mental, ¿no? Porque a veces al final, pues ya como mamá estás agotada, tienes mil cosas que hacer y pues si encima de eso me dices que a mi hijo para dormirlo efectivamente le tengo que dar un masajito 2 horas antes y luego un bañito relajante con manzanilla y lavanda y y ya después de eso solo así va a dormir bien. Eso no es cierto. Las rutinas de sueño pueden ser bien sencillas, así como las que yo les he contado. O sea, la mía literal dura 10 minutitos, ¿no? O sea, antes sí intentamos que ya empiece como la pequeña a, pues no jugar tanto, a no estarla como activando nosotros desde un tiempito antes. Y ahora que ya estamos con la alimentación complementaria, le damos cena antes de empezar su rutina de noche. Pero la verdad es que sí, o sea, mi rutina de la noche en este momento para lograr un sueño efectivo durante la noche me toma como 10 minutos, ¿no? Antes de ya dar la última tetada, que es como la parte final, y que se acueste a dormir. Y esa parte creo que si la entendemos, pues también seremos como papás un poco menos abrumados. Pues sí, creo que todo lo que nos has platicado, muchas cosas nos suenan familiares, otras, como siempre, ¿no? Nos suenan un tanto desconocidas, ¿no? Las experiencias creo que es muy importante identificar que son experiencias variadas, ¿no? Hay mamás que dicen que sus bebés duermen toda la noche y que así ha sido siempre y que nunca hemos tenido problemas de dormir y lo mismo pasa con la alimentación, así es. Entonces, bueno, yo creo que un poco lo que tratamos con estas cápsulas es brindarles mayores herramientas para ayudarles en este tema de la crianza, que sabemos que en algunos momentos pues es complicado, ¿no? Recibes información de muchos lados y creo que es importante tener estas fuentes de información para ir tomando lo que nos sirve. Porque como dice Bárbara, yo les pues, o ella, ¿no? Que nos dio su rutina, te puede funcionar o no te puede funcionar, ¿no? Porque al final los niños, ¿no? Los bebés no son iguales y eso también nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? O sea, queremos que nuestro hijo se duerma igual que el de la vecina o el igual que el de la amiga o el de igual que mi primer hijo, por ejemplo. Y la verdad es que tenemos que caer en cuenta de que cada niño es diferente y que cada niño tiene un ritmo, ¿no? La observación, como decía Bárbara, es un elemento fundamental, ¿no? Cuando estás ahí como cuidador principal, cuando estás ahí como su adulto de compañía, sabes que algo está funcionando o que algo de plano necesitamos cambiarlo. Pero eso solo sucede si estás ahí y estás atento. Entonces creo que esa sería como, pues, de mi parte la reflexión final. Adelante, Bárbara, adelante, Jerónimo. Sí, yo con la reflexión final que quisiera cerrar es justamente que sí entendamos como un poco acerca como de cómo madura, de cómo acompañar, ¿no? Efectivamente, este ciclo este proceso de maduración en los bebés. Sí necesitan nuestra ayuda y sí necesitamos crear buenos hábitos para dormir. Y no se preocupen, yo creo que justamente el periodo probablemente más complicado es este de los primeros 6 meses, ¿no? Ya después de esos 6 meses, probablemente podemos como empezar no solo a crear rutinas como más consistentes, porque el cerebro ya está suficientemente maduro como para aceptárnosla, o sea, ya podemos tener esos horarios de sueño definidos como los que yo en este momento ya tengo, y una cosa que he aprendido a lo largo de estos meses de ser mamá es que, dado que los bebés están creciendo y cambiando todo el tiempo, pues nosotros tenemos que crecer y cambiar con ellos. O sea, les puedo asegurar que estas rutinas que ya tengo y que sí me costaron trabajo implementarlas y conocer a mi hija y saber cómo, o sea, incluso hasta dónde le gusta más dormir sus siestas diurnas, ¿no? O sea, cómo sí ayudarla a dormir esas siestas diurnas, esos horarios,
estoy segura que en un par de meses probablemente ya van a cambiar, ¿no? Precisamente, o sea, tan solo por el hecho de que mi hija va a necesitar menos siestas diurnas, ¿no? Menos sueño durante el día, seguramente esas rutinas van a cambiar. Y hay que ser como suficientemente flexibles también con esa parte. Y pues estar siempre como, yo sí les diría que igual pendientes de esto de no crear malos hábitos, ¿no? Y si ustedes tienen por ahí ya esos malos hábitos, eh, hay forma, o sea, les va a costar trabajo, pero sí se pueden cambiar y es altamente recomendable que los cambien porque eso nos va a garantizar un mejor sueño a toda la familia. Y recuerden también que si mamá y papá están descansados y durmiendo bien, también eso es altamente benéfico para los bebés, ¿no? O sea, eso nos da más salud mental a toda la familia y ayuda también a nuestro bebé. Entonces, pues ánimo y pónganse también a quitar esos malos hábitos que ya a lo mejor hemos creado por ahí con los pequeños. Pues muchísimas gracias a ambas, ha sido una explicación muy clara. Pues dejamos también abiertos los comentarios que nos escriban a nuestras redes sociales para dudas, para cualquier reto que también estén enfrentando. Como se podrán dar cuenta, pues es un trabajo constante, no hay como una receta mágica, como decía Dayana, no es que sea una única forma, pero sí podemos encontrar como directrices generales, propuestas, ideas que podamos compartir justamente para cuidar de manera integral y en este caso específicamente sano desarrollo de los niños a partir del cuidado de sus sueños. Muchas gracias Dayana, muchas gracias Bárbara, muchas gracias a ustedes por escucharnos, que tengan una excelente tarde.